Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a explicar un problema de selectividad de Galicia relacionado con el tema de equilibrio químico. Empezamos con este problema en concreto. En este caso, el problema me dice que tenemos un recipiente de 2 litros en el cual se introducen 2,1 moles de dióxido de carbono y 1,6 moles de hidrógeno. Y cuando se alcanza el equilibrio se pueden observar 0,9 moles de dióxido de carbono. A todo esto, el proceso tiene lugar a la temperatura de 1800 grados centígrados, que corresponde en Kelvin a 2073. Y entonces me preguntan que calcule la concentración de todas las sustancias en el equilibrio y además que halle K sub C y K sub P. Pero antes de empezar el problema necesitamos conocer un poco de teoría sobre este tema de equilibrio químico. Y lo primero de todo sería conocer la diferencia entre los procesos reversibles y irreversibles. Los procesos irreversibles se caracterizan por disminuir progresivamente la cantidad de sustancias reaccionantes con el tiempo, hasta que uno de ellos se agota, que sería el reactivo limitante. Se dice entonces que la reacción ha transcurrido totalmente. Por ejemplo, la combustión del metano. Sabéis que el metano es CH4, entonces, cuando reacciona con oxígeno va a formar CO2 más agua. Ajustamos la reacción y vemos que hay una flechita, cuyo sentido es hacia la derecha. Esto significa que el metano reacciona con el oxígeno y se van a formar productos totalmente distintos. Ya no vamos a tener ni metano ni oxígeno, sino que tendré dióxido de carbono y agua. Se dice que la reacción transcurre totalmente. Y esto es totalmente diferente de lo que pasa en los procesos reversibles, que es el caso propuesto en este problema. Voy a copiar la reacción otra vez. Lo primero de todo me fijo que la reacción está ajustada, ¿vale? Correctamente. Y si os fijáis, aquí hay un símbolo distinto, en el que hay dos flechitas, mirad. Una de las flechitas, su sentido apunta hacia la derecha, y en el caso de la otra, el sentido apunta hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Significa que los reactivos, es decir, las sustancias reaccionantes, van a reaccionar para formar moléculas de productos y las moléculas de productos van a reaccionar entre sí para formar las moléculas de reactivo. Y este proceso va a seguir transcurriendo hasta que llega un momento en que se estabiliza la concentración de las sustancias presentes. O lo que es lo mismo, cuando la velocidad de desaparición de los reactivos se iguala a la velocidad de formación de los productos, en este caso se dice que se ha alcanzado el estado de equilibrio químico. Y esto no significa que el proceso se detenga, sino que constantemente están reaccionando moléculas de reactivos para dar moléculas de productos y al revés. Moléculas de productos están reaccionando para dar moléculas de reactivos. Se dice que el proceso es dinámico. Y una vez aclarado este punto ya podemos empezar el problema. Ahora, el siguiente paso ya sería copiar los datos que me da el problema, que os recuerdo que tengo 2,1 moles de dióxido de carbono y 1,6 moles de hidrógeno. Entonces, vamos a copiar. Como no me dicen nada de monóxido de carbono y de agua, pues se supone que tengo 0 moles. Además, ahora tengo que hallar el número de moles que reaccionan. Para ello tenéis que fijaros muy bien en la estequiometría de la reacción. Yo no sé el número de moles que reaccionan de dióxido de carbono, entonces a esa cantidad le voy a llamar X. Pero sé que por cada mol de dióxido de carbono reacciona un mol de hidrógeno. Entonces se supone que voy a tener la misma cantidad X de moles de hidrógeno que reaccionan. Si aquí hubiera un 2, pues aquí tendría que poner un 2, porque por cada mol de dióxido de carbono que reacciona, reaccionarían 2 moles de hidrógeno. Bien, dicho esto, no reacciona nada de monóxido de carbono ni de agua. Entonces pongo 0 y 0. A continuación hallo el número de moles formados. No se forman, ¿vale?, de dióxido de carbono ni de hidrógeno, entonces pongo 0 y 0, pero sí se forman de los productos, que sería X y X. Y lo mismo, se supone que por cada mol de dióxido de carbono que reacciona, se va a formar un mol de monóxido de carbono y otro mol de agua. Entonces a esta cantidad le llamo X también. Y por último, el número de moles en el equilibrio tendría que hacer lo siguiente. Los moles iniciales que tengo, que es 2,1 de dióxido de carbono, le tengo que restar lo que reacciona. 2,1 menos X. Lo mismo haría con el hidrógeno. Sería 1,6 menos X. Lo que tengo inicial
menos lo que reacciona. Y respecto al número de moles en el equilibrio de monóxido de carbono y de agua, pues como no tengo número de moles iniciales, pues sería la cantidad formada. Y si os fijáis en los datos del problema, me están dando un dato, y es que en el equilibrio el número de moles de dióxido de carbono es 0,9. Por tanto, puedo despejar X, que lo voy a hacer en este lado de la pizarra. Tenemos que X es igual a 1,2. Por tanto, 1,6 menos 1,2 sabéis que es 0,4. De número de moles en el equilibrio tendría de dióxido de carbono 0,9, de hidrógeno 0,4 y ya de monóxido de carbono y de agua tendría 1,2, pero el problema me dice que calcule las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Y os recuerdo que estamos hablando de molaridad. Por tanto, habría que dividir el número de moles entre el volumen, es decir, el número de moles en el equilibrio entre el volumen, porque estoy hablando de concentración en el equilibrio. El volumen, ya sabéis que son 2 litros y ahora solo tendría que operar. Y estas operaciones me darían lo siguiente. ...0,45 molar para el dióxido de carbono, tendría 0,2 para el hidrógeno y después 0,6 tanto para el monóxido de carbono como para el agua, 0,6 molar. Esto lo pondría de forma resumida. Lo tenéis ahí y encuadraría el resultado, siendo el resultado final del apartado A. Ahora vamos con el apartado B. En este apartado el problema me dice que calcule las constantes de equilibrio de la reacción, es decir, K sub C y K sub P. Sabéis que K sub C es una constante referida a las concentraciones de las especies en el equilibrio y K sub P es una constante referida a las presiones parciales de las sustancias gaseosas en el equilibrio. Bien, dicho esto voy a empezar a calcular K sub C. Para hallar esta constante necesitáis conocer la ley de acción de masas, que dice que a una determinada temperatura, en este caso 1800 grados centígrados, o lo que es lo mismo 2073 Kelvin, el cociente del producto de las concentraciones de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, partido por las concentraciones, por el producto de las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes estequiométricos, permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, el cociente del producto de las concentraciones de los productos. Es un producto, ¿vale? Concentraciones de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Es decir, coeficiente estequiométrico es el número que haya delante de cada una de las sustancias de estos productos, en este caso, que es 1 y 1. Entonces, 1 y 1, partido por el producto de las concentraciones de los reactivos elevadas también a sus respectivos coeficientes estequiométricos, el número que haya delante, ¿vale? Un mol de CO2, un mol de hidrógeno, pues permanece constante a una determinada temperatura. Eso es lo que me dice la ley de acción de masas. Y como yo ya tengo la concentración en el equilibrio de todas las especies presentes, pues lo que tengo que hacer simplemente es calcular K sub C. Y si hacemos esta operación, me da 4. Fijaros que he copiado las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Veis que la de monóxido de carbono es 0,6, la de agua es 0,6, la de CO2 es 0,45, la de hidrógeno es 0,2 molar. Y esto me da 4. Entonces, K sub C es igual a 4. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero con K sub P. Y K sub P es una constante igual que K sub C, pero referida a las presiones parciales de las sustancias gaseosas en el equilibrio. Mirad. Presiones parciales, producto de las presiones parciales de los productos, es decir, de monóxido de carbono y de agua, elevadas también a sus respectivos coeficientes estequiométricos, 1 y 1, partido del producto, ¿vale?, de las presiones parciales de los reactivos, elevadas también a sus respectivos coeficientes estequiométricos, 1 y 1 en este caso, ¿vale?, en esta reacción. Pero yo no tengo las presiones parciales, si os fijáis, porque solo tengo las concentraciones en el equilibrio. Entonces, ¿qué hago? Pues tenéis que conocer lo siguiente. Tenéis que saber que la presión parcial de un componente gaseoso es igual. Voy a copiar aquí la fórmula.
La presión parcial de un componente gaseoso es igual, fijaros, a la presión total por la fracción molar de ese gas. Y a su vez he puesto la fórmula de la fracción molar de un gas, que es número de moles del gas partido por número totales de moles en el equilibrio. Entonces, si os fijáis, mirad, tengo presión parcial de monóxido de carbono. Entonces tendría que poner que esto es igual a la presión total multiplicado por la fracción molar del monóxido de carbono. Y lo mismo haría con todos. Con la presión parcial del agua pondría presión total por la fracción molar del agua. Y una vez que ya he sustituido la presión parcial por la presión total y la fracción molar en todos los componentes, lo que tengo que hacer es ahora sustituir la fracción molar. Fracción molar, lo podéis ver, es número de moles de ese componente dividido entre el número total de moles en el equilibrio. Hago lo mismo con el resto. Entonces, si os fijáis, mirad, esto corresponde al monóxido de carbono, al agua, al dióxido de carbono y al hidrógeno. Dicho esto, lo que vamos a hacer es, se van las presiones totales. Estoy operando, simplemente. Se van el número de moles totales. ¿Y qué me queda? Pues en el numerador me quedaría el número de moles de monóxido de carbono multiplicado por el número de moles de agua. Y en el denominador me quedaría el número de moles de dióxido de carbono multiplicado por el número de moles de hidrógeno. Que por supuesto estamos hablando del número de moles en el equilibrio. Entonces solo tendría que sustituir los datos que obtuve en el apartado A respecto al número de moles en el equilibrio, no de concentración en el equilibrio. Recordad que es diferente. Y si hacéis esta operación, os daría 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso coinciden K sub P y K sub C, pero además hay otra manera de hallar K sub P, y es que hay una expresión que relaciona K sub C con K sub P, que en este caso yo creo que sería más fácil, porque podéis tener problemas a la hora de desarrollar todo esto, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo se hace. Vamos a ello. Esta expresión sería que K sub P es igual a K sub C por RT, todo ello elevado a incremento de n. ¿Tenéis K sub C? Sí, que es 4. Ya lo habéis calculado en el apartado B, lo primero que hicisteis, ¿vale? Cuando calculasteis K sub C, 4. R, sabéis que es la constante de los gases ideales, que es 0,082. Y la temperatura en Kelvin es 2073. Incremento de n se refiere a que tengo que restar la suma de los moles de los productos menos la suma de los moles de los reactivos. Es decir, me fijo en los productos, en la reacción, y veo que tengo un mol de monóxido de carbono y otro mol de agua. Por tanto, tengo 2 moles de productos. Entonces pondría 2. Y esto se lo tengo que restar a la suma del número de moles de los reactivos. Tengo un mol de dióxido de carbono y otro mol de hidrógeno. Por tanto, 2 también. Y 2 menos 2 es 0. Tenéis que saber que cualquier número elevado a 0 da 1. Entonces ya no tengo que realizar toda esta operación, porque si esto es 0, todo este número elevado a 0 da 1. Y 1 por 4 es 4. Por lo tanto, K sub P es igual a 4. ¿Veis que me da lo mismo? Fijaros, 4 y K sub P
4. Yo creo que es evidente que conociendo esta expresión el problema es mucho más fácil que desarrollando casu P. Pero bueno, lo he hecho también de esta manera por si acaso alguno de vosotros prefiere escoger esta opción y además porque es bueno que practiquéis también con las fórmulas de la presión parcial de un gas y fracción molar. Y hasta aquí este ejercicio. Espero que hayáis entendido todos los apartados, ya sabéis que espero vuestras dudas y os espero en el siguiente vídeo.